Hola chicos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Hoy les voy a hablar un poquito de lo que es el desarrollo del lenguaje. Bien, pues primero que nada hay que saber que el lenguaje es la capacidad cognitiva que todos tenemos para procesar o adquirir el conocimiento y podernos comunicar, ¿sí? Para hablar del desarrollo del lenguaje vamos a tener 4 aspectos importantes. Uno es la parte cognitiva, esta parte de cómo se va interrelacionando o interpretando lo que percibimos. El segundo es esta relación que tenemos con el contexto, el social afectivo. El siguiente va a ser la parte motora, esta capacidad que nosotros podemos llegar a tener a nivel vocal, cuerdas vocales, la tensión de la mandíbula, todo lo que está compuesto para que podamos tener un sonido. Y la última es pues el auditivo, ¿no? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cómo lo estoy escuchando? Para que entonces se haga todo ese procesamiento y podamos comunicarnos. ¿Cómo lo interpreto? En muchas ocasiones nosotros como adultos llegamos a malinterpretar las cosas por el tono de voz. Que a mí me dicen mucho, es que usted está enojada. Y en realidad no, solamente que a lo mejor no he modulado bien el tono de voz. Y entonces piensen que estoy enojada, ¿vale? Pero no siempre es así. Bueno, el hablar del desarrollo del lenguaje vamos a dividirlo en 2 etapas que al mismo tiempo se van dividiendo en más etapas, ¿sí? Las 2 etapas principales va a ser la prelingüística, que se va a dar del nacimiento alrededor de los 11 meses, ¿sí? 11 casi al año. Y la lingüística, que se va a dar del año, 12 meses, hasta los 12 años. ¿Sale? Bien, dentro de la etapa prelingüística tenemos en primera instancia que esta se va a enfocar mucho en esta expresión bucofonadora, esto de sacar los sonidos, ¿sale? O sea que entonces el bebé el bebé va a ser como empieza a jugar con lo que sale de su boca, qué sonido sale y cómo salen, ¿sale? Bien, y algo importante para que esta estimulación del lenguaje es muy importante, los papás, el contexto, el chavito, cómo está recibiendo esa estimulación, cómo la está interpretando, cómo la está adaptando para así poderse comunicar con el otro, ¿sale? Entonces, bien, vamos a tener que del nacimiento a los 2 meses, la única manera de comunicación de un bebé a esa edad, ¿cuál es? Sí, el llanto. Y entonces el chavito se la pasa llorando, ¿sí? Llora porque tiene hambre, llora porque tiene sueño, llora porque se hizo del baño, llora porque le duele la panza, llora porque quiere llorar. Y entonces es una manera de comunicarse con la mamá. Entonces la mamá tiene que ser, o las mamás tenemos que ser como muy intuitivas para saber qué caramba le está pasando. A veces el punto es que el chavito solamente quiere llorar porque quiere llorar, ¿sí? Entonces su manera de comunicación es llorar o gritar. Y entonces de la nada sí grita y llora. Y ¿qué carambas tienes, hijo o hija? Y pues no sabes, ¿no? Solamente sabes que está llorando, ¿vale? Después tenemos de los 4 meses, lo que son los bajidos, lo que son los sonidos guturales o vocálicos, en una duración de 12-20 segundos aproximadamente. Y entonces es que aparece lo que es el balbuceo, o empieza yo no sé si ustedes han estado platicando con un bebé, que todos dicen así, o sea, entre mí yo digo, ay, qué caramba estás diciéndome, pero te pones a platicar con eso y eso es algo buenísimo, ¿sí? Si el niñito o la niñita empieza, y tú empiezas, ay, sí, ¿a poco? Y de verdad, y
Y ya, ¿qué más? A ver, cuéntame. Y eso está muy bien porque el niño sabe que lo estás estimulando, que el niño realmente está recibiendo la atención que él necesita, que aun cuando tú no tienes ni idea de lo que te está diciendo, él está empezando a saber que se puede comunicar no solamente a través del llanto, sino a través de estos sonidos, de estos sonidos de alguna manera, ¿sí? Después viene lo que es de los 5 a los 6 meses, vamos a tener la imitación de sonidos. Cuando son bebés, yo creo que todos en algún momento nos cantaron el entonces esa parte es súper importante para que ellos empiezan a estimularse con esas vocales. Y entonces el punto es que lo hacen por imitación, no es porque sepan que es una vocal, solamente lo hacen. Al inicio yo se la canto a mi hijo y después a esta edad ya el chavito empieza a lo mejor hasta a arrullarse, no lo pelas un rato y entonces él empieza a poner y entonces rapidísimo él empieza a imitar el sonido de no me duerme, pues entonces yo me duermo y entonces yo me arrullo. Entonces él empieza a interpretar esa parte de los sonidos, pero solo por imitaciones. Tengo sueño y me cantan esto, y entonces tengo sueño y entonces me canto esto, ¿vale? Para esto vamos a tener como estas palabras por imitación de sonidos, las vocálicas, las que le acabo de explicar, la labial, por ejemplo el pa, ma. Si se dan cuenta se pegan los labios, háganlo, ma, pa. O por ejemplo el dental, que es el da, pegamos la lengua en los dientes, da. Bueno, a lo mejor el bebé no tiene tantos dientes, ¿no? Pero lo pega en lo que es la encía, ¿no? Da. Y luego el velopalatades, que es, bueno, el paladar, el ga. Si se dan cuenta, la lengua pega en el paladar. Entonces él empieza a jugar con toda esta estructura, estas palabras o estas vocales o estas, no son palabras, estas sílabas, ¿sí? Después tenemos de los 7 a los 8 meses. Stop, ya llegó mi hijo. 2 horas después. Perdón, llegó mi sobrina. Vale, bueno, entonces nos quedamos en el da y pa y así, ¿no? Después tenemos de los 7 a los 8 meses, el bebé se vuelve como el supervigilante de nosotros como adultos. Entonces para todos lados está así como viéndonos para ver qué puede captar de nosotros. Nosotros como adultos somos un super ejemplo para ellos de cómo nos expresamos, todos los gestos, todo lo que hacemos. Él lo va a imitar de alguna manera, ¿sí? Después de alrededor de los 9-10 meses empieza a utilizar palabras cortas, sin embargo siguen siendo por imitación. Él no sabe en realidad el significado o le da un gesto o un sonido solamente porque nosotros lo hacemos, ¿no? A lo mejor yo juego con mi hijo y le digo ya, y entonces de repente ya cuando estamos platicando de alguna manera, él tiende a decir ya, o sea, imita el sonido, imita el gesto, pero no, o sea, solamente lo imita, en realidad no sabe qué es lo que significa todavía mi ya, ¿sí? Después, alrededor de los 11 a los 12 meses o ya cumpliendo el año, ya empieza a tener alrededor de 5 palabras. Sin embargo, puede sustituir o puede suprimir algunas letras. A lo mejor quiere decir leche y dice eche, quita la L. O quiere decir sopa y dice opa, o sustituye. En lugar de decir sopa dice lopa, en lugar de decir leche dice peche. Entonces ahí empieza a ver como esa pequeña confusión porque todavía está ¿cómo se dice? Comprendiendo, entendiendo cómo es el sonido de la palabra de manera correcta, ¿sí? Y con eso se acaba lo que es la etapa prelingüística. La siguiente etapa va a ser la lingüística. Aquí ya el niño, el
El chavito va a tener una idea, ya va a tener contenido de alguna manera, y lo vamos a dividir en dos niveles. El primer nivel, que se va a dar entre el año a los 4 años, sí, los 4 años aproximadamente. Vamos a tener, por ejemplo, ahí de los 12 a los 18 meses la parte de monosilábica, pero ya intencional. Ahora sí, ya así como que en la presilábica pues estábamos con esta parte del pa, 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 y entonces solamente está repitiendo estos sonidos, está articulando, está sintiendo, como les decía, se siente cosas distintas en la boca. Y entonces a lo mejor el niñito está pa, 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 y el papá lo escucha y dice, ah, no me dijo papá. O sea, en realidad no lo dijo. O sea, bueno, no lo dijo con el significado que uno como papá lo toma. Lo dijo porque solamente él está experimentando qué pasa, cómo se siente la lengua, los labios, todo el sonido. Acá ya va a haber intención, entonces. Acá sí te va a decir papá porque quiere decirte papá o mamá, ¿vale? Después tenemos la palabra frase. Se va a dar de entre el año y medio aproximadamente, 2 años. También se conoce como la etapa holofrástica, que es una palabra que va a significar para todo. Yo le enseño a mi hijo, mira, y iba un perro, pero el niño todavía no sabe, ¿no? Y luego en ocasiones tienen como mucho problema con la R, porque es mucho más difícil pronunciar la R, o sea, hacer ese vibrato. Entonces, decimos generalmente el sonido que hace el perro, que sería guagua. Y entonces, mira un guagua. Y entonces el niñito, ah, guagua. Pero entonces después ve pasar un borrego y dice guagua. Y luego ve pasando un gato y dice guagua. Y entonces él piensa que guagua es para muchas cosas, o sea, y cuando en realidad no, o sea, todavía no tiene el significado como tal, no le da ese significado a una sola cosa, a un solo animal, en el caso del perro. Después tenemos, ya en esta edad del año y medio, vamos a tener alrededor de 20 palabras. Ya de ahí que las use bien, pues todavía no, pero ya empieza a tener más vocabulario. Después viene lo que son las palabras yuxtapuestas alrededor de los 2-3 años, que empezamos, por ejemplo, ve un chaleco de la prepa mi hijo, y entonces dice chaleco mamá. Entonces ya empieza a poner no dice toda la frase como tal, el chaleco es de mi mamá, pero dice chaleco mamá. A lo mejor dice zapato papá, celular tía. Entonces empieza ya a tratar de hacer una pequeña oración. En esta edad ya va a tener alrededor de unas 50 palabras. El niño empieza a utilizar incluso los verbos. La ver, y soy de ay, soy Yuri, por ejemplo. Y después vienen ya las frases simples de los 2 a los 4 años, que bueno, ya sería como quiero leche, por ejemplo. Después ya viene lo que es el segundo nivel. Pues el segundo nivel se va a dar entre los 4 y... Depende, les había dicho que de los 5, 4, 5, 6. Va a depender mucho del desarrollo del niño y del contexto. Es ampliar el vocabulario, es empezar a utilizar bien las oraciones, las palabras, la estructura de la oración. Entre los 4 y los 5 años, ya el niño... A los 4 años... el niño iba a tener un vocabulario aproximadamente de 1500 palabras. A lo mejor nosotros no, es un buen, pero pues sí, es un buen. A los 5 años ya esto incrementa a unas 2300.
Y bueno, los 6 pues están en un periodo de egocentrismo, empiezan a ser muy lógicos, entonces ellos ya ponen el juego y nos ponen en jaque ahí con todo lo que ellos ya saben. Ya de los 7 a los 12 años pues en realidad ya es pulir todo lo que tenemos dentro del contexto. Ahora, aquí hay una situación como bien importante. ¿Por qué hay niños que no aprenden o no hablan? No es que no aprendan, ¿por qué no hablan? ¿Tenemos problemas de lenguaje? Por supuesto que los hay, pero hay ocasiones en que no es como tal un problema de lenguaje, que a lo mejor la quijada la tenga muy tiesa, que a lo mejor la lengua, el frenillo lo tenga muy corto, o la lengua la tenga muy larga. Todo eso puede influir para que pueda o no pueda hablar correctamente. Hay papás, el contexto, por eso les decía, los papás son el primer contacto que tenemos con los chavos o los chavitos, y que si no les ponemos ¿cómo se llama? Si no les ponemos así como un límite de forzarlos a que ellos nos digan cómo se llaman las cosas, aún dentro de su capacidad, pero a lo mejor nos dicen la palabra cortada, pero intentó decirla, y eso sería lo mejor que podemos hacer. Hay niños que, por ejemplo, dicen, y tú, ¿quieres agua? ¿Quieres la chamarra? ¿Quieres la tele? Y entonces solo señalan y solamente emiten ciertos sonidos y no dicen la palabra como tal. Eso los vuelve perezosos. No es que el niño no esté adquiriendo el lenguaje, simplemente que el contexto, los papás le están solucionando ahí la vida. El problema va a venir cuando se encuentre en un contexto donde realmente necesite comunicarse, y si el chavito está acostumbrado a que solo señalando, pues no le va a ir nada bien, va a tener otro tipo de problemas, no precisamente de lenguaje, sino interpersonales, de relación con las demás personas que necesita comunicarse verbalmente, ¿sí? Hay ocasiones en que se nos hace muy graciosos, por ejemplo, decir o hacer que el niñito diga alguna grosería. Por ejemplo, ahorita ojalá que le pongan un tip, puto. Por ejemplo, ahí en un niñito pareciera que se ve súper gracioso, y a lo mejor sí puede parecer gracioso, y el problema es que se lo felicitas mucho y aplaudes, jaja, hijo puto, y entonces ya no llega alguien y dice, mira, dile, y ya el otro niño, puto, y tú, jajaja, y entonces el niño empieza a sentirse estimulado, como se lo festejan. El niño después anda diciendo esa grosería como por todos lados, hasta que se topa con alguien que a lo mejor llega al preescolar o llega a la guardería, y el niño dice puto, y entonces la maestra reprende, empieza a tener ese rechazo, empieza a tener esa etiqueta, empieza a decir que es un niño mal hablado, pero en realidad el contexto, nosotros como adultos somos los responsables de todo eso, ¿sí? Somos un ejemplo. Les hablaba de esta imitación, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de qué es lo que les estamos enseñando, porque ellos en primera instancia solo imitan, no saben lo que significa, ¿vale? Bueno, pues eso es todo por hoy, y por esta clase. Espero que les pues tomen notas.